oración para que desde cada uno de sus hogares nos acompañen en este tiempo de adoración y exaltación al Señor. Sabemos que Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel para con nosotros y que sin importar la circunstancia por la que estemos pasando podemos confiar en su fidelidad, podemos confiar en su provisión, podemos confiar en su sustento en cada área de nuestra vida. Y aunque estemos por el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno. Aunque caminemos sobre esas aguas, no nos hundiremos, porque es el Señor el que está ahí para rescatarnos y para salvarnos. Y con ese ánimo les invito a que adoremos al Señor con todo nuestro corazón, creyendo en cada palabra que decimos en este cántico. Espíritu me guíe sin fronteras.
más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy, hasta el final. Hola para todos, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes un mensaje, el cual está basado y se encuentra en Marcos 4, del versículo 35 al 41. Y dice de la siguiente manera: Ese día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Que hasta el viento y el mar le obedecen, ¿no? Y lo primero que quiero que veamos allí es que Jesús les dice a sus discípulos que pasen, ¿no?, en unas circunstancias que tal vez para nosotros serían inapropiadas. Meternos en una barca y cruzar el mar, ¿no? En la noche, ya al atardecer, ya se estaba yendo el sol, y Jesús les dice: crucemos al otro lado. Tal vez para algunos de sus discípulos sería normal, ¿no? Tal vez algunos expertos hasta en la materia saldrían, ¿no? Como Pedro, como Juan, pescadores, ¿no?, expertos ese es el área donde ellos se movían, ¿no? Vamos. Ellos serían los que prepararían la barca y demás y arrancarían, ¿no? Tal vez habrían otros, tal vez como Mateo, el recaudador de impuestos, que no es su zona de confort, pero aún así todos obedecieron y pasaron, ¿no?, después de una enseñanza tan larga que tuvo el Señor Jesús y a esa multitud. Y pasemos al otro lado, ¿no? Si el Señor Jesús nos hiciera esta invitación el día de hoy, pasemos al otro lado, tal vez algunos diríamos no, tal vez sí. Personalmente, para mí el agua no es mi zona de confort, ¿no? Listo, yo puedo meterme a una piscina y ahí uno está seguro, pero no sé si me dijeran métete al mar en la noche, seguramente mi respuesta sería no, tal vez otro día, en otras circunstancias. Pero el Señor Jesús nos invita a eso, ¿no? Tal vez para algunos de nosotros sería enfrentar temores, mandarnos a la deriva, ¿no? Todo un reto.
Pero esa es la vida con el Señor Jesús, ¿no? Es de retos. Tal vez de comodidad para unos, de su zona de confort, pero para otros son cosas nuevas. Y en estos tiempos estamos enfrentándonos a cosas nuevas, a retos nuevos, tal vez cosas que no habíamos pensado antes, ¿no? Hoy estamos haciendo cosas que en otras circunstancias no nos hubiéramos atrevido a hacer. Pero el Señor nos invita a atravesar esos retos nuevos a los cuales nos enfrentamos. Y lo bonito es que Él nos capacita para, ¿no? Él nos prepara para eso. Tal vez hay dones y talentos que Él nos ha dado que hasta el día de hoy estamos llevándolos a cabo, ¿no? Por las circunstancias nos vemos obligados a hacerlo. Tal vez para unos es el hecho de cocinar, de enfrentarse a la cocina, de quemar cosas, de hacer cosas nuevas. De hecho, salió un informe hace poco que en Boyacá, Colombia, las personas lo más que están buscando es recetas de cocina, ¿no? Nos estamos lanzando tal vez a hacer otras cosas que antes no hubiéramos hecho en otras circunstancias, ¿no? Y esos retos nos ponen, en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que enfrentarlos, ¿no? Tal vez en el área laboral vamos a tener que empezar a hacer cosas que antes o en otras circunstancias no hubiéramos hecho. Con nuestra familia, los que tienen hijos han tenido todo un reto, ¿no? De ahora tener que estar enseñándoles en casa, ¿no? El hecho de estar todos juntos en un lugar y de pronto sin poder salir o hacer otras cosas es todo un reto, ¿no? Pero el Señor nos invita a esos retos y a conocernos más. En medio de las circunstancias difíciles podemos conocernos más, ¿no? Y tenemos más tiempo de pronto de reflexionar, de pensar en cosas. Y vienen esas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Y cuando se lanzaron a ese reto, les fue difícil, ¿no? Porque inmediatamente empieza una tormenta. Ellos ya iban como, bueno, vamos a hacerlo, ya se mentalizaron para hacerlo, pero en medio de eso, la tormenta. Circunstancias difíciles, ¿no? En medio de esa obediencia a Dios, vienen circunstancias difíciles. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y lo que Él tiene para nuestras vidas, vienen circunstancias, tormentas, ¿no? Que nos invaden. Y esta tormenta estaba arriesgando o poniendo en peligro sus propias vidas. Como en la circunstancia que nos encontramos en estos tiempos, ¿no? Nuestra vida está en peligro, ¿no? Hay un riesgo a la hora de salir, de enfrentarnos a la vida, ahora es un riesgo hasta ir a la tienda del vecino. Es un riesgo, pero que tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y Dios en medio de la tormenta nos coloca que toda humanidad ha vivido circunstancias difíciles. Han habido guerras que han durado años, muchos años, pero terminan. De hecho hay tormentas, ¿no? Tal vez nosotros no vivimos tormentas tan fuertes, pero hay tormentas, huracanes, que vienen y duran días, hacen mucho daño y demás, pero terminan. Y eso es lo que este pasaje nos muestra, ¿no? Las tempestades son pasajeras y ponen a prueba nuestra fe, porque ellos estaban atormentados, con mucho miedo, y llamaron al Señor Jesús. ¿No te importa? ¿No te importa que nos ahoguemos? Y yo creo que esa es una interrogante que tal vez ha salido mucho en estos tiempos, ¿no? Dios, ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo eso? ¿Por qué estamos pasando por estas circunstancias? Dios, ¿a ti te importan nuestras vidas? Y sí, y mucho. Pero el Señor Jesús
nos enseña a través de este pasaje algo muy importante. Porque les hace una pregunta, ¿no?, a sus discípulos. ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso ustedes no creen? ¿No conocen en lo que puede hacer Dios? ¿No confían en que la vida de ustedes está en las manos de Dios? Y Él calma la tormenta. Pero esto nos hace pensar mucho, ¿no? ¿Hay circunstancias difíciles? Sí. ¿Y van a venir más? Sí, por supuesto. Pero, ¿tú crees en lo que Dios puede hacer? Y el pasaje nos muestra que después de que el Señor Jesús calma la tormenta, le dice al viento que se calme y al mar que se calle y todo pasa, sus discípulos tuvieron aún más temor, aún más miedo. ¿Por qué? ¿Qué puede ser más temeroso y más miedoso que la tormenta que estaban viviendo, donde estaban en peligro su vida? Es en aquel que pudo calmar esa tormenta, en aquel, el único que pudo calmar la tempestad, en Jesús. Y hoy, más que temerle al hecho de perder nuestra vida, de que de pronto podemos morir. De hecho, hay muchas personas que están tan atemorizadas que no han salido a la calle, no han salido ni a la puerta de su casa, por miedo, temor que les pueda pasar algo. Más que tener ese temor y ese miedo, aunque tenemos que tener totalmente las precauciones necesarias, esto no nos llama a ser irresponsables, pero más que tener miedo, es que hay uno que da la vida. Más que tener miedo por el momento que de pronto lleguemos y acabe nuestra existencia, debemos tener miedo y conocer a aquel que nos ha dado la vida. Y no cualquier clase de vida, una vida en abundancia. Y Él es Jesús. A Él tenemos que tener miedo. Y no miedo de susto, ¿no? Sino ese miedo que asombra. ¿Cómo es que Dios calma una tormenta? ¿Cómo es que el Señor Jesús calma la tormenta? ¡Wow! Esto es maravilloso. Más que tener miedo de morir es... Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. ¡Wow! Esto es más maravilloso. Las cosas que Dios hace son más maravillosas. Y Él las está haciendo en medio de nosotros. Él está enseñándonos a confiar, a creer. Y la palabra nos lleva a eso, ¿no? ¿Quién resucitará con Cristo? Aquel que cree. Y si creemos, no es para aferrarnos a esta vida y a este mundo, sino que creemos para tener vida en abundancia. Que aunque llegue la tempestad, aunque lleguen los problemas, aunque lleguen las dificultades, Dios está ahí para nosotros, para seguir dándonos vida en abundancia. Y las tormentas más grandes que podemos enfrentar en estos tiempos somos nosotros mismos, nuestros pensamientos que nos agobian, qué vamos a hacer, qué va a pasar, cómo hacer, de pronto los que tienen hijos, mis hijos, qué van a hacer, familiares de pronto que no están en este momento con ustedes, en otra ciudad, en otro país. Tranquilos, el Señor de hoy, el Señor viene a decirnos: silencio, cálmate. A nuestras tormentas también interiores, Dios es soberano sobre todas esas cosas. Y Dios viene a estar en medio de nosotros. Creamos en estos tiempos más que nunca.
Creamos en lo que Dios puede hacer. Creamos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Creamos. Esa es la invitación de esta palabra. Las tormentas son pasajeras y Dios es quien calma las tormentas. Y Dios está en medio de nosotros. Este mensaje es para que reflexionemos en eso y creamos, gocémonos en eso, en que Dios está obrando en estos tiempos. Dios los bendiga y el Señor siga aumentando la fe de cada uno de nosotros, poniendo la prueba y haciendo maravillas y grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países. Dios siga obrando en medio de nosotros. Dios los bendiga.